Hola de nuevo. Pediros perdón porque la retransmisión de antes se ha quedado un poquito. Hemos estado como mucho rato hasta que hemos empezado. Igual os habéis perdido la parte más interesante de María y yo divagando sobre Fuji y Kodak en fotoquímico. Pero luego lo hemos subido a post, o sea que lo podéis ver en publicaciones. Y ahora estoy con Manu León, Paco Belda y Lali Rubio, que además nos hemos reencontrado después de estar juntos en el Mallorca Evolution Film Festival, que sabéis que somos media partner del Cinematography Focus, y este año estuvimos los cuatro allí, pues hicimos una charla bastante chula, a ver si os la puedo compartir, que me la tienen que pasar en el festival. Que además, o sea, tuvimos mucho éxito. Mucho éxito. Sí, hay que decirlo. Las cosas como son, no sabía cómo si decirlo. Hay que decirlo. Sí, O sea, tuvimos mucho éxito. Fue comentada. Sí. Las cosas como Estuvo muy bien. Y además lo que más, el otro día me encontré en el Camerimás a Ronnie, saludos Ronnie, mi amigo de Cinematography World, y me dijo que le había encantado y me dice, a lot of sex. It was a lot of sex. Había muchísimo, es que es verdad. Sí, o sea, sí. Porque pusiste porque pusimos varios trozos donde había sexo. O sea, sí. Bueno, y el de los años nuevos, que es larguísimo además, porque es en secuencia, pues claro. Ese. Es que acabamos la charla con un plano secuencia maravilloso que habréis visto en los años nuevos del primer capítulo, donde le están dando todo nuestra pareja. Están queriendo muchísimo en continuidad. Y Lali estuvo hablando pues sobre la mirada, en este caso femenina, al sexo, ¿no? Sin cortes. Sexo sin cortes y sin fragmentación de los cuerpos. Sí. O sea que estuvo súper bien. Pero ahora mismo estábamos hablando detrás de cámara y digo, no, vamos delante de cámara, porque esto es muy interesante, porque ayer estuvimos en la academia presentando el libro de Irene García y de Conchi, que lo tenéis por ahí en el stand de Decore. Y estaba Miguel Moedo de invitado, y entonces yo le estuve preguntando qué es lo que veía así como tendencias, y habló de los años nuevos. Entonces se lo estaba diciendo a Lali y digo, oye, Miguel habló ayer de los años nuevos por el estilo muy realista que tiene la serie. Entonces nos hemos puesto aquí a hablar de estilos y de si las escuelas son estilos Y de tendencias. y de si los estilos realmente marcan. ¿Qué marcan los estilos? ¿Marcan épocas? ¿Marcan situaciones? ¿Qué marcan según vuestra opinión? Bueno, estábamos comentando un poco que igual hay algo de la manera de mirar de un cierto cine hecho por mujeres, que no quiere decir que sea cine de mujeres porque solo son temáticas que interesen a mujeres, porque eso no creo que sea nunca así, pero igual sí que está hecho con una mirada que corresponde a la manera de mirar de una serie de mujeres, no todas evidentemente, pero sí que hay algo ahí de esa sensibilidad que igual sí tiene que ver con cómo de pronto eso se establece como este tipo de mirada, igual puede establecerse como un estilo, ¿no? Y como que de pronto hay un acercamiento como más naturalista o más realista, pero porque igual es como sin tener que evidenciar todo el dispositivo cinematográfico que hay detrás de una serie de decisiones, ¿no? Y es como, vale, pues la cámara desaparece, ¿no? Y es como más que lo que surja sea como los actores, o lo que surja sea como la máxima identificación con una situación, y que no haya como filtros de una composición, filtros de una estética de color muy marcada, que son elecciones absolutamente válidas y súper narrativas también, pero que te llevan como por otro lado, ¿no? Con otro tipo de identificación con la imagen, tal vez. Sí, de hecho, yo creo que en ese caso estaríamos hablando de narrativa de la fotografía y buscar una intención más de una tendencia. No creo que sea una tendencia, sino que realmente estamos trabajando para quitar todos los artefactos que hacen que la historia se pierda. Yo creo que es priorizar la historia, priorizar lo que se está contando, priorizar los actores y lo que está pasando, y quitar los artificios, ¿no? Por eso no se monta, por eso se hace un plano secuencia, por eso no se corta. Es como trabajar la historia, y yo creo que en ese caso yo considero que no estaríamos hablando tanto de una tendencia, sino de una apuesta narrativa en ese caso. Y podría ser también, por ejemplo, el tema que estábamos hablando de que haya una mirada femenina, pues, pero básicamente porque ahora es cuando tienen la oportunidad de mirar, ¿no? Y mostrar. Y eso pueda ser una escuela, o pueda convertirse en una escuela, que dentro de unos años se pueda hablar de eso
de este contexto como una escuela? Por tanto, una escuela podría ser un contexto histórico. Sí, bueno, es que por primera vez afortunadamente las mujeres están teniendo voz y sí que es un momento, no una escuela, sí que es verdad como que hay dos grandes escuelas, como mismamente dichas en España, y sí que es verdad que da la casualidad que las mujeres de las nuevas promociones de los 10 últimos años para acá, ¿no? Son las que ahora de repente están entrando en la escena de la cinematografía y sí que están apostando por eso, pero quizá porque las historias que están contando son muy verdaderas, ¿no? Muy reales, ¿no? Y porque yo creo que la urgencia, corregidme si me equivoco, pero desde mi punto de vista la urgencia de la mujer es contar cosas que de verdad necesitan ser contadas y son reales. Entonces en esa no creo que entra un poco todo de la mano, porque al final es cómo contamos con la foto esa historia, pues de esa forma, ¿no? No sé, creo. Sí, yo creo que también es verdad que por ejemplo, estábamos hablando de los años nuevos, pero los años nuevos, la creación, digamos, o sea, el show running, ¿no? Es como es de un hombre, es de Rodrigo Sorogoyen. Entonces es verdad que en este proyecto hay muchísimas mujeres implicadas y evidentemente en ese balance en el que de pronto haya como un equilibrio de las voces masculinas y las voces femeninas, hace que de pronto haya esta otra manera de contar las cosas. Pero no estoy tan segura, o al menos, bueno, lo pongo en duda, de si tiene tanto que ver con una mirada masculina, una mirada femenina, que la mujer le interese, no tenga una urgencia de contar un cierto tipo de temas u otros. Porque creo que todo el mundo es como que necesita contar cosas muy diversas, cualquier persona, ¿no? Y hay grandes cineastas que han hecho películas de ciencia ficción increíbles ¿no? Pero es verdad que cuando hacemos cine realista, ¿no? O cuando hacemos cosas de corte más realista, es verdad que puede ser que las mujeres lo atiendan, dentro de ese contexto, lo atiendan de una forma particular, ¿no? Sí, yo creo también influye esa sensibilidad, ¿no? Claro. Cuéntanos tú qué opinas. Yo opino varias cosas de lo que habéis dicho. Una cosa muy corta, no sé si es una tendencia o no, es que lo que sí que se ha producido es un fenómeno. Finalmente a las mujeres se les ha dado voz de una forma que hasta ahora no ocurría, por lo tanto es normal que aparezcan una manera de ver, una manera de entender, una manera de narrar, que cuando menos está llamando la atención, porque es diferente. Y luego hay una cosa que yo no sé si es verdad o no, pero imaginemos que es una teoría que lanzo así al vacío. Por lo que tú has dicho, y tú has dicho también, que las mujeres de repente necesitan expresar y plasmar historias que tienen que ver más con lo necesario. La urgencia, con la urgencia. Contar, sí. Pero luego también hay una cosa que un día reflexionando pensaba, la mujer, por como hemos vivido en la civilización a la que pertenecemos, ha sido siempre silenciada. Ha sido siempre a la mujer la que no se le ha dejado opinar, la que no se le ha dejado hacer, la que en teoría eran sociedades matriarcales. Y eso conlleva necesariamente un nivel más alto de observación, porque la mujer siempre ha tenido que observar para ser estratega y luego reconducir la situación para que llegara a buen puerto. Porque quizá la postura masculina, que además es muchas veces mucho más ligada a la acción, ligada al enfrentamiento, ligada al acuerdo o no acuerdo, es mucho más. Entonces la mujer, de consecuencia, siempre ha tenido que ver, desde mi punto de vista, las cosas desde una perspectiva que ha tenido que observar para ser estratega. ¿A dónde me lleva esto? Que es donde quiero llegar. Yo siempre que estoy con chavales y chavalas a los que empiezo a dar una clase, no sé qué, siempre trato de colar, de las primeras frases que trato de colar, es que realmente la fotografía se basa en la observación. Porque si tú aprendes a observar, no tanto a cuadrar, pero tienes que empezar a observar, ver qué es lo que sientes hacia las cosas. Hacia las cosas. Sí, él necesita expandirse. No, que me da un poco de corte. Pero la cuestión es que si tú tienes una tendencia hacia la observación, en el cine puedes encontrarte muy bien. Claro.
puedes encontrarte muy bien. Y ese es el rollo que creo que sí puede Igual que ser. para escribir también tienes que observar. También. Tienes que conocer. Claro, Tienes que- claro. No, pero no te Por eso, preocupes. claro. Yo de todas maneras quería, pues a mí me gusta como hilar, entonces como hemos empezado hablando de estilo y hemos seguido con las mujeres, volviendo otra vez al estilo y también volviendo a hacer publicidad del libro de Irene, que es una maravilla, ayer lo hablábamos, el estilo muchas veces es súper curioso que se conforma por falta de recursos, por Claro, circunstancias por concretas circunstancias. de contexto, entonces Así igual es, que se hablaba... el neorrealismo porque sea Claro, seguro, como claro, sea seguro, claro. el nuevo cine alemán, Pues, o- por ejemplo, hablaban en el libro de cómo las pelis de los 70, con ese granazo del 16, es como, no, claro, es que es un estilo... No, era era la precariedad. la precariedad porque no podían Era la utilizar precariedad. 35. Era Y la entonces, precariedad. era lo que había, pero claro, eso se convierte en un estilo. Y en el caso de la mujer, hay un par de ejemplos en el libro que son impresionantes. Por ejemplo, hay una, Juana en este caso, habla y dice, para mí el diafragma es un medidor de presupuesto. ¿Sabes? Porque a ella siempre le han dicho, siempre la han criticado, ¿sabes? Por abrir el diafragma. ¿Sabes? Entonces es como, yo... Es que no tenía recursos, Claro, tenía que es abrir. que yo no podía hacer otra cosa porque me faltaban luces. Y las Claro, ópticas también, los angulares, claro, sí, o sea no que... puedo, no tengo para... Claro, entonces eso muchas veces conforma un estilo sin querer y de una manera involuntaria que al final se convierte en un estilo que luego otros quieren repetir Sí. Sí, porque te exactamente. acerca a una escuela, te acerca a un estilo Pero concreto. Que no vienes de una, que no lo has escogido, que vienes de una obligación. Sí. Ay, perdón. Dos. Estéril. Claro, o sea, en esto en relación al estilo es también, y volviendo también a lo del realismo, también, ¿qué es una propuesta realista? Porque en el momento en el que pones la cámara y hay una serie de decisiones, se deshace cualquier propósito de realismo, ¿no? O sea, se está articulando todo un dispositivo, se está articulando todo un lenguaje para que la mirada, ¿no? O sea, para que la realidad sea dicha de esta forma, ¿no? O podamos como acercarnos a la realidad a través de este dispositivo que estamos armando. Entonces, es verdad que, por ejemplo, y en relación a esto de las limitaciones y tal, la última peli que acabamos de hacer con Javi Giner la hicimos con muy poco presupuesto y prácticamente jugamos dos lentes casi todo el rato. Entonces, porque había algo con los espacios, pero había algo también con cuánta luz, lo que estabais diciendo, ¿no? Como qué presupuesto tienes en general para poder abarcar una parte muy grande de la realidad que estás filmando, y es como, pues no la hay. ¿Qué Entonces, decisiones tomo? exacto. Decisión de mí. Entonces había algo de decir, bueno, pues vamos a jugarlo a favor, y lo que vamos a hacer va a ser hacerlo todavía más pequeño. Vamos a rodar con el sensor de Super 16 y con la Super Speed, y entonces todo es como claustrofóbico y tal. Y dices, vale, es una peli cuyo propósito es muy realista también, como podría ser cualquier cosa que haga o Los Años Nuevos de Sorogoyen, ¿sabes? Que tiene este propósito como de intentar ser muy realista, pero son completamente distintas, porque Los Años Nuevos es una cámara que está completamente orquestada, coreografiada, hilada, y entonces es realista, sí, pero en realidad no es nada. Está todo súper, sí, pero a un nivel, o sea, además Rui es una persona como hiper cerebral, o sea, como metódica y técnica, tal. Entonces, y sin embargo, la peli de Javi es pura víscera, ¿no? Y a veces yo me iba sola con el actor a pasear, ¿sabes? Como que de pronto, no sé, estábamos allí yo, Uriol Pla y yo, haciendo una cosa como mucho más realista, si quieres, ¿no? O sea, que me refiero, las cosas pueden lucir realistas, pero las cosas a veces no se han hecho con la realidad solo, ¿sabes? No sé. Sí, Yo creo que es muy sí, tiene todo el Yo creo que sentido. es muy interesante, hilando un poco, volviendo a los estilos y cómo se cuentan las cosas, yéndonos un poco al otro extremo, ¿no? Por tratar el tema.
si tuviéramos que pensar en los estilos que se están haciendo ahora, cómo se están fotografiando las series, las películas, es todo lo contrario. Y yo creo también, y hablando de las limitaciones, ahora es todo lo contrario. Y muchas veces el estilo lo marca la tecnología imperante en el momento. Ahora hay un estilo mucho que es el full frame, esa profundidad de campo pequeña en un angular cuando eso no tenía sentido antes, nunca se había visto, pero ahora se ve porque todo es full frame. Y hay una corriente ahora que se está quejando mucho de cómo se hace cine en Hollywood, porque todo está roto, no ven los fondos, porque abusan del full frame, abusan de esa óptica perfecta, pero el fondo roto. Y eso sí es una tendencia, por ejemplo, creo yo, y que sin embargo viene impuesta al final. Tiene más poder la tecnología de la que pensamos. En cada momento tiene Hombre, también por una supuesto, tendencia. y la industria, que aquí estamos en la industria, claro, y, nos y los están fabricantes, mostrando, claro, lo que nos los están fabricantes son mostrando, lo que están culpables eligiendo muchas mostrar. veces muchas veces son culpables de cómo rodamos. La entrada del LED impuso a que la iluminación fuera Suave. mucho más suave, más controlada, porque tú podías dimerizar. Antes no. Antes, Colorida también. claro, colorida. Entonces, también la tendencia Bueno, viene impuesta por la tecnología. Los sensores, que quién se lo iba a decir, las películas que amamos de una determinada época eran 250 ASA. Hoy en día estamos hablando de 25.000 ASA, en algunos casos de que la gente está... Entonces, sí estoy de acuerdo con lo que dices, que la tecnología acaba imponiendo, Claro. digo imponiendo porque las acaba imponiendo, las reglas del Bueno, son las juego. cámaras que hay. Y luego están las tendencias que a veces, yo no sé si quiere decir lo mismo o no, vamos a ver entre todos qué pensamos. Son modas, Sí. son modas. También Sí. se ponen de modas ciertas cosas que entonces... Modas y estandarizaciones, ¿no? Estandarizaciones, O sea, que claro. al final es como cuál es el look que hay que tener hoy en Claro, día para sacar una claro. serie de determinada... Pero esto le pasó ya a los pintores. Si queremos una referencia clara de lo que les pasó a los pintores desde el momento que se estandarizó que había una cosa que era un bastidor y que tenía que tener unas medidas, Claro. a partir de entonces se empieza a pintar en un determinado formato. Y son de una medida, de otra. Yo vi hace poco un catálogo del 1800 y pico que te daban las medidas de los lienzos, cómo las podías... Entonces, claro, las tendencias finalmente vienen marcadas por muchas cosas. Pero volviendo a lo que estábamos hablando sobre las miradas, sobre el hecho de si en un momento dado la mirada, como está ahora cobrando protagonismo la de las mujeres cuando están aportando sus ideas y están convirtiéndose en películas, de hombres que viven de otra manera, las realidades, de si estamos en un punto del planeta o estamos en otro. Toda otra Porque- clase porque, social que claro, antes no tenía voz. Claro, por sí. ejemplo. Entonces hay muchas tendencias que desde luego están en marcha y creo que el esfuerzo hay que hacerlo justamente en mantenerse al margen de ellas. Eso Claro. es lo que creo, pero no te dejan la mayoría de las veces. Sí, claro, Porque de para eso hecho, necesitarías una independencia total, también Ese- económica. ese es un discurso muy interesante porque es muy fácil caer en la moda o en la tendencia porque somos permeables y estamos contaminados totalmente todo el tiempo con un montón de imágenes y no podemos evitar esa contaminación de lo que hay, por eso se crea esa tendencia. Claro, es que, perdón, hay tendencias tecnológicas y tendencias sociales. Sociales. O sea, al final lo que llamamos moda, de alguna manera, es como una especie de mezcla, ¿no? De comunión entre Claro, las dos cosas. De hecho, es Entonces, la te puedes tecnología. escapar, o sea, a veces... precisamente es curioso porque a veces se produce un efecto rebote incluso de una tendencia tecnológica, que sería una aparición de cierto tipo de sensores o de uso de cámaras, que hace un efecto rebote y la gente vuelve a rodar en negativo. Sí, un montón. sí, sí. O porque de pronto... Claro, pero es el rebote de la tendencia social a una tendencia tecnológica, por así decirlo, ¿no? Es más una reacción. Exacto, Es más un una rebote, reacción, un efecto rebote, exacto. Sí, un rebote, exacto. Perdón, sigue. No, solo quería... O sea, que al final es como... Es todo el rato el balance, o sea, las modas, lo que llamamos moda o lo que llamamos... bueno, lo que hace que muchos proyectos empiecen a aparecer entre sí, ¿no? Tiene que ver con esas dos cosas, ¿no? Y la tensión entre esas dos cosas. Bueno, y muchas veces la falta de confianza en que si tú quieres hacerlo de una manera y a lo mejor Claro. tus ídolos o la gente de no tus pares lo están haciendo De otra. de otra manera y a lo Diferente. mejor claro, la falta de confianza muchas veces, ¿no? Y esto me lleva a preguntaros un melón que siempre se ha abierto y no sé muy bien qué pensáis. ¿Se puede tener un estilo siendo tira de foto? No, Mira, ahí ese
No, un director de fotografía o directora de fotografía, desde mi punto de vista, yo creo que la gran ventaja y lo más bonito de la profesión es que hoy puedes hacer un thriller, mañana puedes hacer una comedia romántica y eso es lo interesante. Luego sí que es verdad que tú a determinados fotógrafos que están, sobre todo los que más trabajan y tal, puedes verle una tendencia, una manera de hacer las cosas, pero yo quisiera pensar que el director de fotografía o la directora de fotografía es capaz de hacerlo todo, porque eso quiere decir que tienes la mente muy flexible, que está lleno de sensibilidad hacia cosas que incluso son ajenas y que no debería, ojalá no se me note nunca que soy el mismo, porque eso quiere decir que eso, lo que he dicho, soy flexible. Yo ahí sí que tienes razón, pero No así como muy pero- radicalmente. Muy pero- radical. Sí, no es que pero lo tengo pensado. yo ahí sí que tengo un matiz, ¿no? Y sí que es verdad que precisamente sí puedes tener un sello, ¿no? O una forma de hacer las cosas si huyes de las tendencias. Es decir, si tú te encargas de hacer una fotografía que va con la historia, que sea temporal, que es súper importante y lo más complicado es no caer en esa tendencia, en esa moda, porque tu película envejecerá muy mal, creo yo. Pero si eres consecuente con hacer una fotografía que vaya con la historia atemporal y no explotar la moda, yo creo que ahí sí puedes encontrar tu voz propia como director de fotografía, como directora de fotografía. No sé. O sea, yo estoy súper de acuerdo con Paco que una dire de foto tiene que poder hacerlo todo. O sea, al final tú eres un traductor, ¿no? Y entonces tú tienes que poder traspasar esta idea, ¿no? A cualquier lenguaje, ¿no? Y a cualquier estética. Es decir, que en nivel de estilo yo creo que una dire de foto puede llegar a cualquier estilo. Pero abre otro melón que es el gusto, ¿no? Entonces, uno tiene muchos estilos, pero también tiene un gusto. Entonces, dentro de poder hacer una comedia o un thriller o algún drama intimista, pues habrá tintes seguramente de tu gusto y de cosas que te gustan más a ti como director de foto y que pues no haremos todos igual el contraste, ni haremos nos gustan las altas igual a todos, ¿no? Ni las pieles o los encuadres, exacto. Pero sí que es verdad, yo ahí sí, pero porque somos la suma, por ahí estaba esa frase, por ahí estaba la frase, somos la suma de lo que hemos vivido, de lo que hemos leído, de lo que hemos bebido, de lo que hemos comido, somos la suma de todo. Entonces tu sensibilidad sí es verdad que te lleva. Y entonces si pusiéramos una cámara y un set como es este y pasáramos por detrás de la cámara 35 personas, fotografiaríamos 35 cosas distintas, si nos dejaran. Entonces, desde vuestro punto de vista, cuando os eligen o eligen a un dira de Viene por foto la para moda. un proyecto, Me encanta es- Dira de foto, me Por encanta. Una vida de foto es maravillosa. es por cómo trabajas en el set o la capacidad que tienes de traducir. Como decía ayer Teresa Medina, que me hizo mucha gracia, cuando las chicas de Gilmore, la Amy Sherman, creo que se llama Paladino, la showrunner, le dijo, quiero la estética, ¿qué estética quieres? Quiero la estética del envoltorio transparente de un caramelo. Guau, Bueno. qué guapo este foto. Y tú tienes que traducir. Está todo velado. Y tú tienes que traducirlo, ¿no? Entonces, es como Bueno, es pero- guay, pero ¿no? es que pero hay- Es súper divertido, ¿no? Entonces, a lo mejor te eligen por la capacidad que tienes de traducir. Claro. No, eso sería lo ideal, perdón. Yo creo que ese es el ideal, pero es difícil, No. porque ahí hay una confianza ciega en que y esta industria creo que funciona mucho al revés. Se fían mucho en De lo que qué has has hecho ya. hecho. Claro, De hecho, hay como dos, separamos la industria en dos totalmente diferentes, que una cosa es el cine y otra cosa es la publicidad. La publicidad es totalmente peca de eso, te contratan por tu reel y después te piden hacer totalmente... Es absurdo porque te compran por lo que haces, pero nunca haces lo que tú haces. O sea, después te exigen que hagas otra cosa. Y después en el cine siempre tienes que estar demostrando que eres capaz de hacer eso que te están pidiendo. Y es absurdo porque a veces te piden hacer cosas que nunca has hecho ni tú ni nadie, porque cada proyecto es un mundo. Hoy lo he hablado un poco en la charla, ¿no? Yo he puesto la comparativa de que somos astronautas. Somos un poco astronautas que nos mandan una misión a lo desconocido. Y tú no sabes si vas a encontrar vida, si no vas a encontrar vida, qué roca vas a encontrar. Tú lo que tienes que estar es bien preparado. Tú no mandarías a un astronauta que no conoce la física, que no conoce la ciencia, que no conoce la biología, a una misión en buscar vida, ¿no?
pero no le van a pedir, ¿pero tienes experiencia habiendo ido antes a Marte? No. Tú lo único que tienes que buscar es una persona que tenga las habilidades, que confíes en las habilidades y que esté preparado. Ya está. Es un poco, me gusta ese símil porque siempre buscan como, pero lo has hecho antes, pero es que cada misión es un mundo. Claro, pero yo ahora voy a poner algo que es que me impresionó mucho sobre un director de fotografía que hoy por hoy tiene mucho trabajo y funciona muy bien, que es Pablo Rosso. A Pablo Rosso, ¿por qué lo llaman? Lo llaman principalmente porque han visto que es diestro en traducir películas de un determinado género. Y a mí un día me dijo, me encantaría hacer una comedia romántica, pero no me la ofrecen. ¿Por qué? Porque va asociado... Porque entonces, los claro, vídeos de foto también se encasillan. bueno, No, pero no se encasillan, porque lamentablemente... Bueno, encasillarse uno mismo es feo. Ya, pero, y a mí hace poco me ocurrió, yo perdí una película porque le dije al director con el que iba a trabajar directamente que yo no consumía comedias románticas y lo que él me estaba proponiendo era una comedia romántica. Yo le dije, yo no las consumo, pero soy capaz de hacerlas. Me quitó de en medio al día siguiente. ¿Yo para qué hablo? ¿No? Porque me venía bien hacer la peli, hay que estar... Por lo tanto... ¿No? Hay que callarse, Hay que estar callado. No puedes decirle... No, porque justo porque tú no consumes comedias románticas no vas a ser capaz de... Pues a lo mejor las he observado. De hecho, es curioso... Es una mirada muy interesante. Claro, y es curioso, y vuelvo a Pablo... Sí, mira, como por ejemplo Valentín Álvarez, que me encanta como fotografía las comedias Valentín Álvarez. O sea, les da una vuelta que es único haciendo comedias, Valentín. Sí, las hace muy bien. Es increíble. Y esto me lleva a preguntaros, si pudierais elegir, o sea, si pudierais elegir hacer algo, ¿qué os gustaría hacer? A mí me encantan los dramas de parejas que lo dejan todo el rato, ya lo sabéis, que yo solo hago rupturas. No, a mí me encantaría hacer una peli del espacio, la verdad. O sea, me encantaría hacer sí, me encantaría. Como sci-fi del universo, me encantaría, de pronto. Sí. Me tiro a esa piscina. Y yo un poco hilando con lo de antes, yo también suelo pensar eso de, realmente al director de foto, lo que más le motiva es que le des un reto nuevo y que le des algo que no haya hecho antes. Ese tío o esa tía va a estar más motivado que alguien que ha hecho 45 películas de la misma forma y tú le pides hacer lo mismo. Entonces tú como productor, quizás hay que darle un poco la vuelta a ese pensamiento y vas a tener a una directora de foto que está empezando mucho más motivada porque ese proyecto es un reto y un reto es lo que nos mueve a nosotros. O sea, nuestra profesión es el reto continuo y es lo que nos mueve. No sé. Y respondiendo a la pregunta que ha hecho, porque ella ha dicho sobre tú, ¿cuál es la tuya? Pues a mí, yo siempre hacer algo que no haya hecho antes. O sea, es como, ¿qué quieres hacer? Nuevos retos, sí. Sobre todo donde tú puedas experimentar, donde te dejen aportar con la foto o no aportar si es lo que pide la historia, porque es más complicado quizás no estar con la foto que estar presente. Desestilizar es muy complicado. Venimos de imágenes estilizadas, buscar esos retos. Yo creo que a mí lo que me gusta es, cosas nuevas. Desestilizar me encanta. Desestilizar. Sí. Desestilicemos. ¿Y tú qué te gustaría hacer ahora mismo? A mí me gustaría hacer una historia de amor que se desarrollara entre el mundo submarino y el aire. Eso es lo que me gustaría. O sea, todas las historias de amor, porque todas pasan... Claro. Pero ubicarlas debajo del agua y en el aire. ¿Pero en un submarino o en el agua? No, en el agua. Bueno, tenemos En el una de agua. amor, pero tenemos una reciente, ¿no? Los tigres. No, y que De subacuático, muy hombre, en el- los sí, tigres, no, por favor. pero hablo de un subacuático sin artificio, es decir, que yo he hecho submarinismo también. Y hablo, libres de, De carcasas, sí, algo así como, súper sensorial. sí. Bueno, Sí. el agua es muy interesante. Sí, o sea, el aire. fotografiar el agua, como, o sea, al Claro. final. Es que estuve leyendo, creo Por que cierto, 15 segundos de autopromo. Tenemos aquí la edición anterior a esta. Es una maravilla. Pues la anterior hay una entrevista a Pau Esteva por Los Tigres, que se ganó el premio a la mejor fotografía en San Sebastián. Y también en ese número está Beth Rouric por Los Domingos, que la podéis ver en 3 horitas aquí en el microsalón con la Lauda, con la directora.
para hablar de Los Domingos, que también es una apuesta fotográfica compleja y muy interesante. Maravillosa. Sí. Yo, justamente debe de ser porque me leí el artículo en el que explicaban todas las dificultades que tuvieron con el agua, la transparencia. Hablas de los tigres. Claro. Y entonces yo creo que fue ahí donde me hizo hace poco pensar en que me encantaría rodar. Sí, Claro. sí, porque a mí hace mucho tiempo que no lo hago, pero cuando la primera vez que hice una inmersión, a mí me cambió la perspectiva del mundo. Y luego, cuando estás por el aire, cuando alguna vez tenemos que rodar en helicóptero, antiguamente se rodaba, hoy en día con los drones no, pero antiguamente se rodaba cuando no tenías medios, que no tenías la webcam, que ya existía, rodabas en un helicóptero que llevaba una puerta abierta. O sea, era algo físico, vamos, no, una puerta abierta no, habían quitado la puerta. Ya. Y tú ibas con los Amarrado. piececitos colgados con un cinturón de seguridad de un 600. Entonces, es verdad, pero así se rodaba. Las tendencias. Hablando de tendencias. Claro. Tendencia a caerse al vacío un poco. Me encanta que sea Imaginaos cíclico y algo circular. que ocurre, sí, por eso me vino a la cabeza lo de todo el mundo dentro del agua. Y bueno, Guillermo del Toro tiene una aproximación magnífica. Aquí Frankenstein de Guillermo del Toro es este Pero número. la película Aquí que lo hizo- tenemos todo. La película que hizo en el agua, Guillermo del Toro. Ah, sí, con Dan Lawson también. ¿Cómo se llama aquello? La forma del agua. La La forma del agua es una película que a mí por ahí iría. Que me llegara un guión de esas características. De hecho, ahora que lo has Es dicho, que me encantó esa película, es que me dejó loco. Entonces, que me llegara un guión, que mitad del guión tuviera que hacerla en el aire y la otra en el agua, sería... ahora que lo has dicho, es muy interesante lo del agua, porque en el agua de repente perdemos el sonido casi. Claro, ¿no? Como que el sonido es de otra manera. es de otra manera y se pierde mucha frecuencia. Sí. Entonces, delegas mucho en la imagen. Entonces es muy interesante el trabajo fotográfico porque la imagen cobra otro, ¿no? No, y hay una cuestión estrictamente, es decir, a mí lo que me molesta muchísimo es cuando lo tendemos todo a la acción, ¿no? Es decir, la acción. Es decir, la acción para el ser humano es cómoda, porque el ser humano para lo único que está bien diseñado es para caminar, ¿no? Y es ahí donde se mueve bien. Si se tiene que meter debajo del agua, se tiene que poner un regulador, un tubo, no sé qué. Si quiere subir al aire, tiene que construirse unas alas. Entonces, esa dificultad, creo, si lo llevas al terreno de las emociones, creo que es muy interesante. Por eso he dicho eso. Por eso una historia de amor ahí. Por eso una historia de amor para descontextualizar incluso las emociones, Qué bonito. ¿sabes? Volviendo a Los Tigres, que además es muy intimista, por lo que decías de la acción y tal, o sea, es un thriller como suele hacer Alberto Rodríguez, pero es un thriller muy intimista realmente. Y donde Pau Esteva trabajó con un director de fotografía especializado en rodaje subacuático y de hecho cuando recibió la concha bueno, no es concha ya, creo que es el premio del jurado a mejor fotografía, se acordó del director de foto para compartir el premio, ¿no? Entonces, mi última pregunta, porque yo creo que ya iremos acabando. Sí, es que menudo Sí. No, pero yo me tiraría aquí todas las mañanas, ¿eh? Pero ¿habéis trabajado con otra directora de fotografía en el mismo set? ¿Os gustaría? Ahí lo dejo. ¿Creéis que os podría aportar algo, otra mirada para algo y enfocaros vosotros a lo mejor más en otra cosa? ¿En el mismo set te refieres? Compartir estando la los dos fotografía, físicamente- compartir la fotografía en un rodaje Ya. con otra directora de fotografía. ¿Lo habéis hecho o lo haríais? Yo sí, bueno, lo he hecho. Lo he hecho Sabéis que no ahora hay como... muchas parejas que son... Sí, muchos binomios de... o- Sí. No, yo así como tándem no lo he hecho, digamos como igual en algún videoclip, en algún momento, ¿sabes? Cuando empezábamos y tal, pero he estado, por ejemplo, como segunda operadora, siendo yo diré de foto de otros capítulos, pero estar yo cogiendo la cámara Claro, como porque segunda en las series operadora compartís mucho por el tema con de- el dire de foto y fue con Carlos Rigo cuando empezaba, cuando arranqué a hacer series con Cardo y tal, y fue mi mentor, o sea, creo que es muy guay tener la oportunidad de tener a otro dire de foto en el set en realidad porque aprendes un huevo, o sea,
siempre me he tomado estas cosas como másters, ¿sabes? Como Como decir, aportar, ¿no? Quiero decir, total. al final es una Sí, aportación. sí, entonces es como se genera diálogo, pues si la otra persona tiene más experiencia en una determinada serie de cosas, pues atender y decir, ok, esto pues me lo llevo, ¿sabes? Esto me lo quedo para mí. Y luego pues tus aportaciones pues esto, de lo que hablábamos, de gusto, Sí, yo creo que, y volviendo a las tendencias, Sí. hay una tendencia y se está cambiando la forma en que se vive el set. Y eso también se traslada un poco, aunque tú tienes la autoría de la fotografía, somos más permeables. Somos más permeables y las nuevas generaciones están aprendiendo, o sea, también venimos de compartir. Antes todo era muy hermético la profesión. Ahora venimos de una época en que la gente joven está acostumbrada a compartir. Todo este boom, internet, redes sociales y demás. Total. Estamos acostumbrados y hemos entendido que es la forma de crecer. O sea, tú por ti solo no vas a llegar a ninguna parte. Y yo creo que recibes más por lo que das que por lo que pides, ¿no? O sea, al final, y yo creo que sí que se dan esos casos donde la permeabilidad lo permite, por eso hay esa dupla. Y creo que es un ejercicio muy interesante y donde la fotografía se podría enriquecer mucho si os entendéis personalmente. Claro. Si entendéis personalmente, yo creo que Pero es un poco lo mismo con cuando encuentras un director o una directora con lo que se genera ahí binomio total, tándem total y yo he tenido suerte con las experiencias que he tenido porque me ha pasado más bien eso, ¿no? Como que de pronto decir, wow, match y decir y proponer y tal, pero luego escuchar a tu foquista, a escuchar a tu operadora de cámara, ¿sabes? Como todo el mundo tiene cosas súper interesantes que decir y quién mejor que una persona que está todo el día con el foco para decirte cosas que tienen que ver con qué cosas se pueden hacer con el foco, ¿sabes? En plan, y que ella te diga, oye, pero ¿quieres que lo lleve lento? ¿Quieres que me vaya al fondo cuando...? Sí, quiero, ¿sabes? Como solo para buenísimo. apuntar una cosa, también hay una cosa muy interesante, que esta profesión es muy solitaria. Muy solitaria. Entonces, tener esa permeabilidad te ayuda en cierto modo a compensar eso. ¿Vale? Claro. Ser capaz de escuchar en ti y encontrar ese apoyo, no ir tú allí el último cuando ya está todo iluminado. No sé, es mi forma de pensar. ¿Qué opinas, Paco? Yo te sostengo Yo opino que yo llevo más de 10 años pagando mis facturas gracias a trabajar en dobles unidades. Entonces, para mí ha sido absolutamente maravilloso y es lo que, además no estaba tan de moda. En ese momento que lo empecé a hacer con Néstor Calvo, era solo Miguel Amodedo el que tenía, por necesidad de producción, la obligación, entre comillas, de contratar a otros directores de foto para que le siguieran su pista en el proyecto. A mí me parece algo absolutamente enriquecedor. Entonces, yo no he tenido tantas oportunidades, es decir, con tantos directores de fotografía, pero con los pocos que lo he hecho, Néstor es uno, David Omedes es otro, ha sido una maravilla. Ha sido una maravilla, es decir, es una cosa y por lo que tú dices, te dejas un poco esa soledad quijotesca que tiene el oficio. Y luego hay una cosa que puede ocurrirte. A mí el piropo más bonito que me han hecho, o que me han dicho en la profesión, acerca de tu fotografía, fue cuando una vez David me dijo, tío, estoy en etalonaje y no reconozco mis planos de los tuyos. ¿Por qué? Porque yo había ido a darle continuidad a su trabajo. Y cuando estabas en el set, no estabas pensando única y exclusivamente en que él se sintiera bien. Tú habías ido a tal, pero luego tú tienes que gestionar el set y tienes que ver cómo lo haces y tienes que aplicar creatividad igualmente. Pero como has ido a darle continuidad a su trabajo, que te diga que no es capaz de diferenciar. Mira que nos acordamos de todo lo que... Hombre, claro, ese es el mayor piropo Pues que te eso, pueden dar. eso a mí un día David me llamó desde la sala de talonaje y me dijo, eres un cabrón, tío, porque no reconozco los planos que he rodado. Porque rodamos, me acuerdo, en un lugar que era una discoteca en la que se rodaron a lo mejor 7 o 8 jornadas. Entonces, había veces con Néstor... Estaban muy pegadas las Yo a cámaras, veces con Néstor he llegado a pasarme el testigo en el mismo set. Ya. Hemos llegado a rodar secuencias, una secuencia rodada en 4 momentos distintos, 2 el uno y 2 el otro. Y a mí eso me parece muy divertido. Yo, de hecho, haría dobles unidades siempre, porque me divierte y además el trabajo duro lo hace otro.
Bueno, chicos, es una maravilla, pero yo creo que sí que vamos a ir cortando. Sí, porque Estar aquí rato. vamos a contar y vamos a seguir hablando, o sea que si os queréis pasar y compartir, que no se me olvide recomendaros que está la exposición de Chimo, nuestro paisano, sobre las fotos de la Dana, patrocinado por Canon. Al final de este pasillo está la expo, muy cerca del Lens Bar. Entonces, claro, hay que ir a verla, ¿vale? Bueno, pues hasta la próxima conexión.